que luchar todos juntos porque queremos ir al cielo. Hermanos, mientras peregrinemos sobre la faz de esta tierra, no pensemos que nuestra vida será una vida de color de rosas. Mientras nosotros miremos al autor y consumidor de nuestra fe, van a haber cosas que nos van a querer desviar de los principios de Dios. Pero Dios es tan grande en su misericordia que Él siempre está buscando al perdido. Y estamos acá porque necesitamos del Maestro y necesitamos que Él sea el que nos pueda instruir en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que está en los cielos, en esta preciosa y linda mañana le pedimos que el centro del estudio sea usted y que el Espíritu Santo pueda capacitarnos, llenarnos de sabiduría para dar un mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Se lo suplicamos y poderoso nombre de Jesús. Amén. El tema, hermanos, de esta linda mañana se titula Los tres llamados de Dios. Tres eventos proféticos. Vamos a corroborar que en estos tres eventos, o sea, en estos tres llamados que Dios le hace a la humanidad en etapa del cristianismo, vamos a encontrar que es Dios siempre el que está buscando al ser humano. No es el ser humano el que busca al Señor, sino Dios el ser humano. Vamos a hablar de los días de Noé. Primer evento, días de Lot. Segundo evento, días de Noé. Y el tercer evento, hermanos, nuestros días actuales. Vamos a corroborar tres eventos. Y vamos a volverle a dar lectura al libro de Judas. Libro de Judas. La lectura bíblica que le dio lectura el hermano Francisco. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver de los días de Lot, porque lo que vamos a estudiar es el evento de los días de Lot. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y yendo en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí vamos a quedar. Hermanos, si nosotros estudiamos detenidamente el versículo 7 del capítulo 1 de Judas, nosotros vamos a encontrar un cuadro muy espantoso. Vamos a encontrar que Judas está colocando un ejemplo, está colocando un evento que ya había sucedido años atrás. Y que vamos a ver que, aunque los eventos sucedieron en el pasado, siempre Dios ha usado herramientas eficaces para que vuelvan a repetir los eventos. Porque el ser humano se le olvida todo. Y dice, hermanos, que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas a las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado. O sea, en estas dos ciudades había de todo. Sodoma y Gomorra son dos ciudades
que están como un ejemplo. Nosotros debemos de examinar cuidadosamente los vicios que estaban dando en esas dos ciudades. Y definitivamente nosotros tenemos que corroborar que la palabra de Dios es para nuestro propio beneficio. Y dice que allí había vicios contra la naturaleza y fueron puestas por ejemplo. Y había de todo, hermanos. Pero no hay excusa a decir, nadie me habló, nadie me advirtió. Nosotros encontramos un elemento eficaz, y este elemento eficaz es nada más y nada menos que Lot. Lot, hermanos, fue una herramienta que él estuvo allí habitando en estas dos ciudades. Dos ciudades totalmente alejadas de los principios de Dios. Dos ciudades, hermanos, que no acudieron al llamado divino de Dios. Pero donde entramos nosotros es que dice, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estas personas no recibieron el mensaje de Dios. Sus ojos estaban en tinieblas, estaban en oscuridad. Y Dios siempre haciéndoles el llamado por medio de un instrumento humano. No un instrumento humano cualquiera, sino un instrumento humano regidos por los principios de Dios. Dice que allá vivían todos, hermanos. Rechazaban, dice, la autoridad de Dios. Casi, hermanos, el mundo actual se está volviendo como estas dos ciudades. Casi. No estamos viviendo los precios de la maldad que se vivió en estas dos ciudades. Pero ya casi estamos llegando. Ya casi estamos llegando. Hay muchos que quieren, hermanos, tener una pareja, pero no quieren un compromiso establecido por Dios. En ese entonces había muchas personas que querían un placer, pero no querían un compromiso establecido por Dios. Y a eso se le llama, hermano, fornicación. Y dice que iban, hermano, en contra de la naturaleza de Dios. Hermanos, el ser humano, cuando el ser humano se aleja de Dios, la Biblia lo llama como un animal, como una bestia, porque dice, hermano, que pierde su razón de ser, pierde su identidad. O sea, nosotros hemos sido creados, hermanos, no solamente para vivir. Hemos sido creados para vivir, pero vivir, hermanos, bajo los conceptos de Dios. Y lo que nosotros estamos viendo acá, hermanos, es un ejemplo al cual nosotros debemos de seguir. O sea, Dios haciéndole el llamado a Sodoma y Gomorra. Personas, hermanos, que reciben el llamado de Dios, hoy en día son pocas. Nosotros somos personas que tenemos que ir a hacerles el llamado a estas personas. La Biblia dice, hermanos, que querían conocer, estas personas querían conocer a los ángeles de Dios. O sea, el pecado, hermanos, estaba hasta el extremo. Ya no querían tener contacto sexual con una persona del género del cual habla la Biblia, sino que iban en contra de la naturaleza de Dios.
se ha vuelto común ver a alguien que vive en un hogar y que están viviendo no del género igual, sino de diferentes géneros. El hombre, hermano, quiere ser como una mujer y la mujer quiere ser como un hombre. O sea, la naturaleza de Dios se ha corrompido hoy en día. O sea, querían conocer a los ángeles de Dios. Querían experimentar que era eso, porque ya estaban hastiados de hacer lo que Dios ha establecido, de los santos que Dios ha establecido en la Biblia. Vamos a ir al versículo de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Por esto, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Dos cosas: viendo, escuchando los hechos inicuos de ellos. Dice que este justo, hermanos, hablando del mismo justo, ¿no? Dice que su alma se afligía en ver, dice, la maldad, la cual en los que están viviendo estos seres humanos. Hermanos, no importa dónde nosotros estemos para ser fiel a Dios. Si este personaje le hizo fiel a Dios en ese ambiente muy oscuro, ¿por qué nosotros no podemos ser una buena herramienta en ese ambiente oscuro en el cual nosotros estamos? El mundo, hermanos, es un ambiente oscuro. La maldad, hermanos, ha crecido. Pongámonos a pensar, todos los vicios que se ven hoy en día son los mismos vicios que estaban en el tiempo de Dios. Y dice que el alma de Dios, hermanos, se entristeció. Dios tiene un pueblo, hermanos, que está resaltando los principios de Dios en los lugares más corrompidos de esta tierra. Dios conoce que cada uno de nosotros hay una gran lucha contra esos malos vicios. Pero el diablo quiere atraparme, y mediante el diablo atrapando mi mente, el diablo atrapó todo el corazón. Versículo 14, en el mismo capítulo 2 de Segunda de Pedro. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estas personas de estas posibilidades eran personas exitosas, eran personas, hermanos, muy influenciadas por el dinero, porque la Biblia dice que eran ciudades muy ricas, pero eran personas que eran exitosas, pero en la área económica, pero no eran exitosas en la área espiritual. Hermano, dice que los ojos estaban llenos de adulterio. Estos ojos que Dios nos ha dado tienen que ocuparse solamente en las cosas de Dios. Hay momentos, hermano, que esta mirada se centra en cosas que me llevan a la perdición, pero yo tengo que acudir rápidamente al Señor para que mi mirada deje de mirar esas cosas y se centre en las cosas de Dios.
Y dice, hermanos, no se sacia de pecado. Hermanos, Dios le hizo el llamado a estas dos ciudades. Rechazaron el llamado de Dios. Y constantemente Dios llevaba la buena nueva de salvación a estas ciudades. Pero ellos decidieron seguir sus propios impulsos y dejaron el camino de Dios. Ezequiel, vamos a ver, hermanos, en primera, dice aquí, hermanos, 3 pecados graves que causaron su destrucción. Vamos a ver 3 pecados graves que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Primero, depravación en las relaciones sexuales. Este es un pecado, hermanos, que causó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Depravación en las relaciones sexuales. El hombre ya no quiere experimentar lo que Dios ha establecido en la vida. El hombre se ha ido más allá. Y el hombre, lejos de Dios, hermano. El hombre que se separa de Dios tarde o temprano va a colapsar. Y su mente se va a volver una mente oscura. Una mente terrible, porque dice que la depravación sexual fue una de herramientas por las cuales vino el fuego de Dios y consumió a su lado. Nosotros no es que estemos en contra, hermanos, de estas personas. Nosotros tenemos que tener un cuidado para no excluirlas, porque el Evangelio es también para ellos. Pero si ellos quieren aceptar el Evangelio de Dios, tienen que pedirle a Dios que Dios pueda limpiarnos de ese pecado. Nosotros podemos acercarnos a estas personas, no podemos alejarnos de ellos, podemos hablar de Dios, pero hermanos, era lo que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Segundo, adulterio, homosexualismo y esto, amalgamación, era lo que estaba viviendo en ese entonces. Hermanos, cuando el ser humano se aleja de Dios, se vuelve un enemigo de la verdad, se vuelve a los vicios de este mundo, porque el mundo ofrece cantidad de vicios. Cuando nosotros acudimos a las redes sociales, allí vamos a encontrar toneladas de vicios. La pornografía, hermanos, se ha hecho común y corriente hoy en día. La pornografía es el pan de cada día para muchos hoy en día. En los Estados Unidos la pornografía está al máximo. A diario están fabricando películas que van en contra de los principios de Dios. Las jovencitas están vendiendo su cuerpo por un dólar. Cuando la Biblia dice que nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios, y se están corrompiendo. En Estados Unidos, hermanos, se ha hecho una encuesta. Que hay más abortos, más embarazos y menos matrimonios. No hay matrimonio hoy en día casi. Hoy en día la jovencita llega a una discoteca, conoce al príncipe, dice supuestamente ella, y ahí mismo la conoce, la embarazó y se fue. Es lo que se está viviendo hoy en día también, hermanos. Segundo, soberbia, orgullo, autosuficiencia, ociosidad. Cuando primero, hermanos,
no estar en las actividades de Dios, no voy a mostrar la identidad de Jesús. La nueva mirada dice que la mente de sus padres es un taller, dice, del enemigo. La soberbia, hermanos, es tan grande, es tan terrible. Y luego les predicaba a estas personas, pero ellos recibieron, apartaron el mensaje de Dios y siguieron sus propios caminos, sus propios vicios. El orgullo, hermanos, el orgullo hace que yo no sea señoreado por el principio de Dios. Es tan terrible el corazón del hombre. Y la Biblia dice que solamente hay alguien que lo conoce, y es Cristo Jesús. Dios es el único que conoce el corazón. Engañoso es el corazón del hombre más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Pero cuando el corazón del hombre se separa de la palabra de Dios, se vuelve vanidoso, se vuelve orgulloso, se vuelve, hermano, autosuficiente, se vuelve ocioso. Dios quiere que la iglesia esté en actividad. Día de Noé. Vamos a ir a Génesis. Ya corroboramos los días de Noé. Y lo bueno que en los días de Noé